Capítulo 28. Carlota entró en lo que había sido su casa de Kentner Street. ¿Cómo había llegado hasta allí? No había ni un solo mueble. La luz de la luna, un pálido resplandor sobre la ciudad, brillaba sobre el parquet. El aire estaba quieto y las sombras eran profundas en los rincones. Habían quedado señales en el suelo del lugar ocupado por el sofá y el televisor. Carlota cerró la puerta con cerrojo. ¿Había llegado a pie? No encendió la luz, pues prefería la oscuridad. Se detuvo a escuchar. A lo lejos, los pájaros lanzaban sus trinos matutinos, signo inefable de los designios de la naturaleza, de la interrelación de todos los seres vivos. Ladraban los perros a esa hora tardía de la noche y temprana de la mañana. No, había venido en autobús. El aire tenía algo estático, inconmovible. Caminó por el centro del living, alumbrado ahora por la luz de la luna. Abrió una ventana reclinándose contra el alféizar, la casa del matrimonio Greenspan, la entrada convertida en un encaje, y el marco oscuro, pesado, protector de la casa, recostado contra la luz del amanecer. ¿Había pagado el autobús? Qué quieto estaba todo. Carlota miró a través de la puerta abierta que conducía a la cocina. Habían desaparecido todos los utensilios y solo quedaban unos rectángulos oscuros sobre el linóleo, indicando el lugar donde habían estado. Todo para que ella se curara, es decir, para nada. Era demasiado preocuparse, pensar si había pagado o no. Fue al dormitorio. Quedaban 4 marcas redondas sobre la alfombra en el lugar donde había estado su cama. ¿Cómo la habrán sacado de allí? No había cortinas ni mesa. La luz rayada que entraba por entre los cristales cubiertos de polvo sugería extraños diseños sobre el suelo. Al abrir la ventana, aspiró el olor de su pequeño jardín. Un perfume suave, denso, a ciénaga. Había insectos nocturnos sobre los tallos de las flores y las hojas, incluso sobre el alféizar de la ventana. La brisa al agitarle el pelo la tranquilizó. Al darse la vuelta encontró a Julie en la habitación. No fue ninguna sorpresa. Sabía que no era real. Nada era real. Producto de su imaginación, Julie venía para observarla de una manera extraña, objetiva, antes de desaparecer lentamente y volver a convertirse en una sombra más sobre la pared. Carlota miró el dormitorio en el que había dormido durante tantos años. Una habitación que ningún hombre había compartido, salvo Jerry. Pero eso hizo que Billy se pusiera hostil. Como telaraña flotando de un lado a otro, todas esas relaciones personales estaban presentes allí, en alguna parte, en espera de ser incorporadas a una totalidad. Había un gran silencio. El resplandor sobre las paredes cambió de forma mientras ella esperaba. Algunos insectos caminaban por su mano. Los observó mover las antenas en la noche. ¿Qué certezas mágicas poseían? Sabía que se movían por instinto, defendidos, invulnerables en su manera de ser. La realidad humana no era más que una nube pasajera en comparación con la sólida realidad de la que ellos se alimentaban y de los impulsos brutales que organizaban sus vidas. Carlota los observó. Sí, ellos vivían una realidad más verdadera. Entonces supo por qué había tenido que venir a casa. Era el último refugio, de donde no se podía escapar. Escuchó un ruido en el living.
Entonces caminó hasta la puerta del dormitorio. Jerry estaba en el living y tenía una maleta en el suelo. Sonrió tímidamente, culpable, confuso. La miró como si pidiera perdón e hizo un gesto de desamparo con las manos antes de sonreír, disculpándose con los ojos. «Oh, Jerry», musitó Carlotta. Corrió hacia él, las mejillas cubiertas de lágrimas. Los brazos de Jerry se abrieron para estrecharla. Le pasó las manos por las mejillas, mirándola con esos ojos dulces, y ella tembló entera. Besó las manos de Jerry, se detuvo y alzó los ojos. «Jerry». Se había marchado. En su lugar estaba Kim, con el cuerpo de un jorobado, y se arrastraba por el suelo del living, gritando obscenidades. Una luz azul verdosa llenó la habitación desde el centro. Carlotta retrocedió hasta el dormitorio, apoyándose contra las paredes del pasillo. La habitación dejó de oscilar. Escuchó las llamadas de distintos pájaros y lentamente recuperó el aliento. La luz de la luna se había desplazado algunos centímetros e iluminaba ahora la parte en la que el sujeto se unía a las paredes manchadas. Carlotta escuchó un ruido en el dormitorio. Entre las sombras, Billy se quitó la camiseta y sus músculos se destacaron nítidos bajo la luz. Las sombras del jardín jugaban sobre su pecho. La miró. Los ojos oscuros y pensativos tenían un aire burlón. Billy empezó a desabrocharse el cinturón. «Billy, no», murmuró Carlotta. El muchacho se quitó los pantalones. Las piernas musculosas y los genitales quedaron al descubierto. «Dos pequeñas y uno grande», se burló grosero. Dejó los pantalones en el suelo y avanzó hacia ella. Los anchos hombros impedían el paso de la luz por las sucias ventanas a sus espaldas. Movía las caderas al aproximarse. Carlotta lanzó un grito, se cubrió los oídos con las manos, huyó al living. Descubrió, sorprendida, que Billy no iba tras ella. Se dio la vuelta. Las luces de la calle se reflejaron trémulas donde había estado la vieja alfombra del living. Llegaban casi hasta el pasillo. Todo estaba vacío. Se serenó. De vez en cuando las imperfecciones de las paredes, típicas de una construcción barata, sugerían las formas de grandes piedras, cañones, montañas, y después volvían a convertirse en una pared. Ese muro color crema, bañado ahora por el resplandor de la luz de la calle, que iluminaba hasta el pasillo. Carlotta esperó en su último refugio. La luz de la luna alumbró más alto la lejana pared del living. Había llegado a una zona en la que la parte superior de la ventana le cerraba el paso, y apareció una línea negra sobre el resplandeciente rectángulo. Había mariposas en las roturas de las paredes, pequeñas mariposas color crema. Escuchó un coro, una confusa mezcla hipnótica de voces. Parecía ver miles de niños, las voces unidas hasta formar una sola, que lentamente desapareció. El único ruido era el canto de los grillos en el solar vacío al otro lado de la calle. Parecía un grito conmovedor y musical, ese canto que entraba por las ventanas. Carlotta alcanzó a divisar los girasoles del solar vacío, cajas de madera, una cerca rota. No había sentido del tiempo. El tiempo era una pesada manta arrojada sobre la casa. El tiempo era algo que dificultaba la capacidad de Carlotta para seleccionar sus percepciones. El
tiempo ya no formaba parte de su universo. Así debe ser morir, pensó Carlotta. Por eso Garrett la había acusado de haberlo abandonado, cuando era él quien dejaba la vida. Pero entonces no lo había comprendido. Ahora sí. Se daba cuenta de que Billy, Jerry, todos los otros, incluso Kraft y Meehan, de alguna manera la habían abandonado. Se habían ido, dejándola morir. Pero, de hecho, era ella, Carlotta, la que los dejaba a ellos. Desaparecería para no volver a emerger jamás. El último refugio. Un resplandor y un golpe, un reguero de sangre por la mejilla, tan repentino todo, tan instantáneo como la mordedura de una serpiente. Franklin, furioso, pateó la pared con la bota. Estaba de pie, cerca de la ventana, y se pasaba la mano por el pelo. ¿Qué se siente, cariño, al sumergirse? Lo miró luchar contra cada palabra para poder formar la frase. Llevaba la chaqueta de cuero sobre los hombros y podía ver su musculoso pecho. Tenía una expresión confusa, hostil. Franklin. Estaba aterrada. Conocía ese estado de ánimo que aparecía cuando estaba bebido, drogado o ambas cosas a la vez. Franklin caminó con grandes zancadas, tomó a Carlotta por los hombros y la sacudió. ¡Responde, perra maldita! No, por favor. Franklin rió. Se suavizaron sus facciones y la miró con infinita nostalgia. Recorrió su cara, cuerpo y brazos con los ojos y dijo: Ven, cariño, ven conmigo. Se resistió, pero los brazos del hombre eran demasiado fuertes. La abrazó y puso sus manos bajo el vestido. Lo empujó, tensa, pero él insistía. Y entonces Carlotta se dio cuenta de que podía ver a través de Franklin la pared distante y la ventana que estaba detrás del hombro y el potente cuello. Él era invisible y sin embargo, a pesar de todo, el abrazo se hacía cada vez más estrecho, el calor de su cuerpo más perceptible, la urgencia de su deseo más imperiosa. El olor de Franklin, repulsivo como era, la asaltó haciéndola desearlo. El cuerpo de Carlotta se oponía a su voluntad, imponiendo una necesidad propia. Franklin lanzó una carcajada cruel y desapareció, dejándola sola contra la pared. El eco de esa risa sádica se fue perdiendo en el aire. La habitación parecía más grande y vacía que antes. Cantaron los grillos. Cantaron anunciando al mundo que Carlotta deseaba a un hombre muerto. Tuvo que mover la cabeza de un lado a otro hasta que se acalló el canto. Franklin. No hubo respuesta. Es verdad, se dijo. Necesitaba Franklin su fuerza física de hombre. Pero no había ningún hombre. Le pareció que hacía horas que esperaba y mientras más lo hacía, más penetraba en una realidad diferente, hasta que lo que veía de la casa se convirtió en un simple producto de su imaginación, y las voces y apariciones se hicieron reales. Carlotta, mírame. El reverendo Dilworth paseaba por el jardín, y Carlotta podía ver los montes de Pasadena. Las luces temblaron vagamente. ¿Me escuchas, niña? Una voz musical y profunda, casi metálica, una voz impresa en ella desde la infancia. Carlotta había entrado en el reino anterior a la formación de la personalidad, donde imágenes y sonidos flotan indistintos, sin estructurar aún,
aterradores. El reverendo sostenía una correa y una mujer, su madre, gemía con unas bragas sucias y llenas de sangre en las manos. Los dos avanzaron a través de una cortina blanca, una gasa que disimulaba lo que hacían, pero su disgusto era palpable. Carlotta, Una voz que había aprendido a no resistir. Fuera lo que fuera, había que obedecer esa voz profunda y sorda. A pesar de toda su repugnancia, se sintió atraída por la llamada. De pronto, la correa se agitó en el aire. El dolor la golpeó en el hombro. ¡Padre! En un segundo, desapareció Pasadena. El reverendo Dilworth se había marchado. La piscina estaba sin agua. Todo era apariencia. No había más que la nada. Eran tal vez sus mensajeros, o ella las producía y al hacerlo lo conjuraba a su lado. Estaba enraizada en las sombras. Entre el mundo físico y el psíquico estaba el de la imaginación. Aferrada al alféizar, Carlotta sintió desvanecerse sus últimas defensas y quedó suspendida en planos que no eran de este mundo. Carlotta, Una voz íntima con la que había soñado, una voz que la conocía hasta lo más profundo, tan bien. Carlotta, Las paredes, que recordaban vagamente a las de Kentner Street, se hicieron transparentes como gasa y se ensancharon hasta convertirse en un resplandor sobre las ventanas rectangulares. Y a través de esa transparencia, Carlotta pudo entrar en el infinito espacio negro, en las más distantes galaxias, por entre velos de formas iridescentes que desaparecían cuando ella los miraba. Un negativo del mundo, donde las aceras eran transparentes y proseguían hasta perderse entre las estrellas, donde no había suelo ni gravedad, donde un resplandor señalaba la línea del horizonte entre manchones rojos. Desde remotos cielos sulfurosos, él vino hacia ella, con los enanos como edecanes a ambos lados, sus cabellos flameando como llamas brillantes y heladas, lamiendo la negrura que los rodeaba a todos. Con un solo paso, él atravesó miles de kilómetros sobre un paisaje remoto, perceptible contra las nubes amarillentas y verdosas, nada más que para reunirse con ella. Carlotta esperaba sin aliento. Llamas de luz fría salían de su pelo, de sus ojos resplandecientes, lujuriosos, incapaces de perdonar. Y en la oscuridad del espacio, Carlotta pudo ver el esplendor interior, la rápida formación de su cuerpo al aproximársele cada vez más. A través de las estructuras que parecían ser, sin serlo, las de la casa, pudo sentir la eternidad, percibirla al adquirir forma. Casi vio cómo la atravesaba con su luz, clavándola en los repugnantes y vagos horizontes que tenía a sus pies. «Tengo miedo», murmuró. Carlotta, Retrocedió casi ciega, toda envuelta en el olor, la cara siempre la misma, enojada, dura, sin compasión, compuesta de 1000 rostros y máscaras sutiles de las que salía una nueva cara cada vez, pero todas con ese brillo asesino en los ojos que le llenaba de terror. «Por favor, tengo miedo». Carlotta, «No». Pero fue devorada, atrapada en un remolino de deseo. Una fuerza de gravedad, una ley universal irresistible, la impulsó a disolverse en el abrazo.
Miles de fuegos y centellas parecidos a mandíbulas le recorrieron los pechos y los muslos. Rayos de luz explotaron detrás de sus ojos al ser penetrada, rasgada, llena como nunca antes. Los gritos de Carlotta, musicales e ininterrumpidos, reverberaron entre las estrellas. Diversas formas se deslizaron ante sus ojos mientras ella se hacía cada vez más fría, ardiendo con un frío que ahora emanaba de su propio interior. Y cada vez más rápido todo se desintegró, disolviéndose en el vacío hasta desaparecer por completo entre sus brazos. Tuvo una última conciencia de la luz y la oscuridad. En el vacío, el último refugio hecho pedazos, Carlotta se fragmentó y se hizo menos que ella misma, transformándose en una substancia ingrávida que escuchó decir como si fuera el eco de un trueno agónico: Mi dulce Carlotta.